en la propia unidad, en la parte superficial, a través de paletas o barras desnatadoras, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de otra operación física de tipo unitario que se llama desarenación, que tiene como función también remover ese material particulado, pero aquí las partículas tienen una densidad mayor que la del agua y por tanto ellas van a ir a decantar, a desarenar. En este sentido sería desarenar porque deseamos remover arena, ¿sí? Partículas muy pequeñitas. Entonces su función es separar por sedimentación esas partículas sólidas no orgánicas más densas que el agua. ¿Y qué tipo de material va a retener este desarenador? Va a retener arena, pedazos de hueso, cáscaras de huevo, grava, cenizas y otros materiales de tipo inerte que son muy pequeños, ¿sí? Y que tiene obviamente como objetivo no ir a proteger, ¿no? Proteger los equipos mecánicos y las bombas de la abrasión y el desgaste que se pueda generar por esa arenilla que está en las aguas residuales, ¿sí? Prevenir también el taponamiento de tuberías, canales y conductos por material que se pueda quedar ahí en las tuberías. También prevenir la acumulación de materiales que se puedan endurecer en el fondo de sistemas que utilizan microorganismos para hacer esa depuración, como son los digestores, o también en las unidades de sedimentación. También otro objetivo sería reducir esa frecuencia de limpieza de esas unidades posteriores que van a venir después de lo que es el sistema de desarenación y prevenir la acumulación de todo ese material inerte dentro de esos reactores biológicos, ¿sí? Porque vamos a ver que ese material inerte no le va a servir a los microorganismos para nada, entonces estarían quitándoles el área de alimentación, estorbando en el propio proceso y por eso es importante tener esta estructura a la entrada para remover lo que son arenas, ¿no? Pero ¿cómo funciona este desarenador? Este desarenador tiene cuatro zonas importantes de funcionamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos, chicos, una vista en planta y una vista en corte de lo que es el desarenador. Inicialmente hay una zona de entrada que se da a través de un vertedero lateral que ocupa toda el área que ocupa, perdón, el ancho, ¿sí? Fíjense, está el vertedero y a través de todo el ancho de la misma estructura, entonces se va a hacer la entrada por rebose, ¿no? Porque es vertedero. Entonces, la idea es que se distribuya el agua de forma uniforme, por eso está en todo el ancho la entrada, ¿sí? Luego tenemos una zonita, que es la zonita de desarenación. En esta zonita esperamos de que todo ese material que yo deseo remover se decante, vaya a la zona inferior, pues vamos a mirar aquí la vista en corte, que todas esas arenillas vayan a la parte inferior del desarenador y que luego sean recogidas a través de este sistema de tolva, porque él va a tener una pendiente. ¿Para qué? Para que esas arenillas deslicen y puedan ir a un desagüe y puedan ser eliminadas, ¿no? Para que esto constantemente sea vaciado, ¿no? Para que esto no se me colmate. Entonces entra el agua a través de esa estructura de vertedero, llegan las arenitas, están un determinado tiempo aquí, se les da ese tiempo para que esas arenitas precipiten y lleguen al fondo de la estructura, y luego viene la zona de salida, que fíjense en la parte de la vista en planta, también es un vertedero que atraviesa todo el ancho de la unidad, ¿no? Entonces tenemos su vertedero de salida, donde también de manera uniforme, a través de rebose, sale el efluente una vez ya se ha hecho esa remoción de arenas. Entonces aquí tenemos la salida y sale ya no clarificada, pero sí sale sin arenas, ¿no? Y otra parte importante que es esta zona de depósito que ya he mencionado, que es llamada tolva, y que debe tener una pendiente mínima del 10% para que esas arenillas deslicen, ¿no? Y se vayan al canal de sedimentos y de limpieza.
Pero hay unas variables, chicos, que van a afectar este proceso de sedimentación de partículas, ¿sí? Estas variables tienen que ver con efectos climáticos, con la propia altitud sobre el nivel del mar, con la temperatura, con las corrientes de viento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros esperamos que dentro de un sedimentador exista quietud. Quietud, ¿por qué? Porque yo necesito que esa partícula no se resuspenda, que esa partícula precipite. Y si no existe esa quietud, entonces muy seguramente va a demorar más tiempo en que esa partícula que yo deseo desarenar se desarene, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay esas corrientes que se generan en el propio desarenador. Entonces, ¿qué corrientes existen? La corriente de densidad, la cual es ocasionada por los cambios de temperatura. Entonces pueden haber masas de agua fría y masas de agua caliente, y eso porque va a ser ocasionado por el clima en la región donde esté implementado, donde esté instalada la planta, la petar, ¿sí? Entonces, cuando hay esos cambios de temperatura bruscas, como por ejemplo aquí ocurre en Cochabamba, que en horas de la mañana en invierno es bastante frío, pero en horas del mediodía el sol llega con una fuerte intensidad, entonces hay unos cambios bruscos en la masa de agua y hace que la densidad dentro del agua, la densidad del agua, perdón, cambie, y al cambiar esa densidad entonces hay unos remolinos, ¿no? Hay unas turbulencias que hacen que se altere ese régimen de flujo que esperamos que sea o laminar o en transición dentro de esta estructura. Tenemos también las corrientes de viento. Obviamente si hay un viento en esta dirección donde estoy moviendo, hacia donde estoy moviendo el mouse, si hay una corriente de viento también se me alteraría, se me generarían turbulencias en la parte superior del desarenador, y también tendríamos el mismo problema, ¿no? De alteración de esa propia partícula que estoy deseando desarenar. Entonces seguramente va a demorar mucho más tiempo en desarenar que si no tuviéramos esa corriente de viento. Y tendríamos las corrientes de tipo cinética, que son debidas a problemas de diseño en la zona de entrada, porque hay estructuras que de pronto los ingenieros no han considerado que esa zona de entrada debe ser a través de un vertedero con una repartición homogénea. Entonces se pueden generar esas corrientes de tipo cinética. Chicos, un minuto, por favor, que tengo una llamada urgente, ya les atiendo. Bueno, estaba indicando que esas corrientes de tipo cinética se presentan por diseños mal elaborados o mal ejecutados con respecto a la propia entrada del agua al desarenador. Entonces se pueden crear problemas de velocidad excesiva en algunas zonas, o zonas donde no se está dando el proceso de desarenación, o que está obstruyendo la propia estructura. Y eso también puede ser porque no se está controlando las velocidades o no se ha hecho un buen cálculo de la partícula que se desea desarenar. Y vamos a ver el día de hoy que esa desarenación va a depender del tamaño de la partícula y de la propia velocidad que adquiere la partícula dentro de esa estructura, y esa velocidad va a estar sujeta a lo que son las propiedades del agua, ¿no? A la densidad, a la viscosidad, etc. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de diseño que debo considerar para este tipo de estructuras? Primero que todo, el periodo de diseño debe realizarse para 8 a 16 años, ¿sí? Debo pensar en 2 unidades mínimas funcionando en paralelo. ¿Por qué? Porque estas unidades muchas veces se colmatan en la parte inferior de la tolva. Entonces lo que hay que hacer es desviar el agua a otra unidad y hacer la limpieza desde arriba, desde todo el sistema de desarenación, y no solo de la tubería que está recogiendo las arenas de la tolva. Entonces, por eso se debe planificar
que sean 2 unidades en paralelo para poder estar haciendo mantenimiento constante. Y recuerde que como son aguas residuales, traen una alta carga de material particulado, ¿no? Si estuviéramos hablando de pronto de sistemas de potabilización de agua, que también, dependiendo de la fuente de donde yo estoy tomando, el agua para abastecer va a tener cierta cantidad o material particulado con diámetro menor a 2 a 0.02 metros. Entonces, ahí requeriría también hacer este tipo de unidades, pero cuando hablo de aguas residuales, viene muy cargada, ¿sí? Entonces, sí tengo que pensar siempre en 2 unidades en paralelo. El periodo de operación de estas unidades es de 24 horas por día, entonces si estoy hablando de ese periodo de operación, vale decir que a las 24 horas, o sea, pasado cada día debo estar evaluando si esa estructura sigue funcionando acorde a lo que yo he planificado. ¿Y cómo hago para verificar eso? Pues siempre van a haber unos porcentajes de remoción en sólidos suspendidos, ¿sí? A la entrada y a la salida, y eso me va a indicar si el porcentaje de remoción está acorde, que generalmente es del 5 al 10%, está acorde en esa remoción, quiere decir que está funcionando, y si no, debo de ver qué está pasando dentro de esa estructura. Debo asegurar también la uniformidad de la velocidad en esa zona de entrada a través de ese propio canal en transición, ¿sí? Entonces debo verificar que esa velocidad se dé como tiene que ser. Entonces, igual que en las anteriores estructuras que hemos verificado, hay una velocidad mínima que ya la vamos a mencionar dentro de los criterios que debo procurar que se conserve. La velocidad de paso en el vertedero de salida debe ser pequeña para evitar turbulencias y arrastre de material. Entonces, según este autor, esa velocidad debe ser de 1 metro por segundo. Bueno, debe existir una relación ideal entre largo-ancho que debe ser entre 10 a 20. Entonces, fíjense que cuando les mostraba la estructura, esa unidad es más larga que ancha. Entonces, esa relación, vamos a ver el día de hoy que para yo verificar que ese diseño, perdón, para yo verificar que las dimensiones que yo tomo están bien elegidas, debo revisar que este criterio de diseño se cumpla entre 10 a 20, la relación largo-ancho. Cuando hablamos de sedimentación de arenas, entonces estoy pensando que voy a remover diámetros de partículas menores entre 0.01 centímetros y eso se estaría efectuando en el régimen de tipo laminar, ¿sí? Con valores de número de Reynolds menores a 1. La sedimentación de arena gruesa se va a efectuar en régimen transición, ¿sí? Con valores de Reynolds entre 1 a 1000. Y la sedimentación de grava se va a efectuar en régimen turbulento con valores de Reynolds mayores de 1000, ¿sí? Entonces, chicos, esto es importante que vamos a ver el día de hoy, que dependiendo del material que yo voy a remover dentro de la estructura, entonces asimismo van a ser las ecuaciones que van a regir el, la, la direccionalidad del flujo y asimismo voy a verificar si realmente estoy removiendo arena fina, arena gruesa o estoy removiendo grava, ¿sí? Entonces, para ello, diversos autores han aplicado de manera experimental en laboratorio y han verificado a través de modelos matemáticos unas leyes que se aplican a los diferentes regímenes de flujo que se generan dentro de estas estructuras, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo voy a hacer ese diseño de esos sistemas de desarenación y también de sedimentación, porque funcionan prácticamente bajo el mismo concepto, ¿no? Donde yo deseo eliminar una partícula que tiene, perdón, un determinado diámetro y esa agua va a tener unas características tanto en densidad como en viscosidad
y al estar esa partícula dentro de ese líquido con esas características, entonces se va a generar un régimen de flujo que va a poder ser o turbulento o en transición o laminar. Entonces yo debo verificar si realmente esa partícula que yo voy a remover con esas características que tiene el agua se encuentra dentro del régimen o en turbulencia o en transición o laminar. Entonces, y dependiendo de ese régimen en el que me encuentre, entonces va a ser la ley aplicable. Y esa ley aplicable me va a servir para calcular esa velocidad de sedimentación de la partícula. Pero entonces, previo a ver más detalladamente esto, quiero mostrarles este esquemita. Fíjense que la partícula dentro del agua va a ser influenciada por diferentes velocidades, ¿sí? Una velocidad que va a ser la velocidad propia que trae la partícula, que es la velocidad de sedimentación, ¿sí? Esta velocidad va a depender de ese diámetro de partícula, pero ojo, va a haber también una velocidad que va a tratar de alterarme esa propia sedimentación de la partícula, que es la velocidad horizontal que lleva el agua, ¿sí? Y va a haber una velocidad de arrastre que tiene que ver también con el diámetro de partícula y con otras valoraciones que se han hecho de manera experimental, donde la gravedad tiene una gran influencia. Entonces, fíjense que la partícula tiene que pelear como que con todas esas velocidades, con la velocidad de arrastre, la velocidad de sedimentación y la velocidad horizontal. ¿Para qué? Para poder lograr la desarenación, ¿sí? O sea, para poder lograr llegar, caer a esa tolvita y ser eliminada. Entonces, como indicaba anteriormente, debo de conocer si esas velocidades están dentro de estas leyes aplicables, que para régimen laminar, entonces ha sido Stokes quien ha sacado esa ecuación o esa ley aplicable, que como ya había dicho, tiene que ver con el propio diámetro de la partícula y con las características del fluido, ¿no? Que son la densidad y la viscosidad. Si esa partícula no estuviese en este régimen laminar, quiere decir que va a transición, puede sedimentar en transición, y entonces en ese momento aplicaríamos lo que es la ley de Allen, que también, fíjense, está en función de esas mismas características que Stokes. Y si no logro sedimentarla aquí, entonces quiere decir que está en régimen turbulento y que aplicaría el régimen de Newton. Entonces, para eso es importantísimo considerar para este tipo de diseños, tanto para desarenadores como sedimentadores, el cálculo del número de Reynolds, ¿no? Que Reynolds, ya hemos dicho, es quien nos determina ese régimen en el cual no se encuentra el fluido, si es laminar, si es transición, si es turbulento. Entonces, encontramos que para realizar esos diseños, yo debo inicialmente verificar desde aquí hacia acá. O sea, vamos a empezar a hacer una verificación desde el régimen laminar al régimen turbulento para ver si realmente esa partícula se encuentra aquí, aquí o aquí. Vale decir que usted inicialmente en laboratorio va a tener una medición, ¿sí? Una medición de partículas, se va a ir por allá a agronomía, allá en agronomía le van a hacer un ensayo que se llama granulometría y le van a decir, vea, usted en esta agua va a tener tanto porcentaje de arena fina, va a tener tanto porcentaje de arena gruesa o va a tener tanto porcentaje de grava. Y le van a decir ese diámetro de partícula que se encuentra en su muestra de agua. Entonces usted empieza a hacer sus cálculos conociendo qué, conociendo la temperatura del agua en la zona, entonces busca en las tablitas que existen la densidad y la viscosidad del agua a determinada temperatura y comienza a verificar si ese diámetro de partícula que usted desea desarenar se encuentra en régimen laminar. Si él no se encontrase en régimen laminar, debe venir y verificar en régimen transición y si no se encuentra en transición, puede ser en turbulento, ¿sí? Entonces vamos a ver que, Perdón, una consulta. dime.
En un principio decía que el desarenador podía retener pedazos de huesos, cáscaras de huevo. ¿Esos se considerarían como gravas? Mira que generalmente se hace es un análisis granulométrico donde yo te estoy diciendo el porcentaje de qué diámetros hay en cada uno de esos. Eso se alcanza a desarenar, eso se alcanza a desarenar, pero no podría decirte que va como grava o va como arena gruesa o va como arena fina. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a mandar la parada es la investigación de esta velocidad de sedimentación. Vale decir que yo puedo tener una partícula que tenga este diámetro de 0.005, ¿sí? Pero si yo hago este cálculo y encuentro que esa velocidad de sedimentación no se encuentra aquí, no solo por este diámetro de partículas, sino también por las propias características del agua, que son la densidad y la viscosidad, quiere decir que no está aquí, sino que está acá. Entonces no te lo puedo clasificar como arena fina, arena gruesa o grava. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, porque al final el que manda la parada es la velocidad de sedimentación. Entonces vamos a ver hoy en el ejemplo que esa velocidad de sedimentación me va a decir, ojo, 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 así usted tenga un diámetro de partícula así de chiquita, pero usted tiene unas condiciones de viscosidad y de densidad del agua que hacen que su velocidad de sedimentación de partículas se comporte como un régimen transición o un régimen turbulento, entonces eso es lo que manda la parada, ¿sí? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, gracias. Ya, entonces no nos vamos a concentrar tanto en este diámetro de partícula que tengo aquí, sino que nos vamos a concentrar como en esta ley aplicable, ¿sí? Que está fijada en la velocidad y que no solo toma en cuenta diámetro, sino que toma en cuenta esos valores o esas características del fluido que son la densidad y la viscosidad. Eso queda entendido para todos, chicos. De todas formas, ahora vamos a ir pasito a pasito y ustedes mismos van a hacer el cálculo de ese desarenador para que vean que realmente lo que nos interesa es conocer la velocidad de sedimentación para saber qué ley voy a aplicar para poder hacer el diseño, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que si inicialmente mi flujo no está en laminar, yo debo hacer una corrección de velocidad a través de una gráfica, que es esta gráfica que se llama velocidad de asentamiento y flotación de esferas discretas en un fluido estático. Entonces, este grafiquito me relaciona unos valores de x1, donde vamos a aprender a calcular este x1, que es simplemente una ecuación de K1D, donde K1 ya está calculado de manera experimental. Entonces K1D, fíjense que son valores ya conocidísimos, que sería el propio diámetro de la partícula, la densidad del agua y la viscosidad del agua. Entonces de aquí calculo este valor K1 de 1 y el número de Reynolds también ya he dicho que es esencial, que debo de calcularlo para poder conocer inicialmente si ese número de Reynolds está aquí, aquí o acá. Entonces, con ese número de Reynolds y ese valor de X1 encontrado inicialmente, voy a venir a esta gráfica, digamos que es este valor para X1 de 1 y tengo ya un número de Reynolds y con ese valor voy a venir a la gráfica y voy a sacar un valor de X2 igual a BSK2, donde K2 ya lo conozco. Fíjense que también ese valor K2 ha sido determinado de manera experimental en laboratorio y que también tiene una dependencia de las características del propio fluido. Y con ese valor voy a determinar el nuevo BS, ¿sí? Y una vez tenga ese nuevo BS, perdón, una vez tenga ese nuevo BS, voy a sacar de nuevo el valor para Reynolds, voy a verificar si Reynolds está ahora aquí o está acá, y si Reynolds me diera aquí, entonces debo de recalcular nuevamente este valor de BS para poder conocer el BS real dado por la ley aplicable. Y una vez ya conozco ese valor de BS, entonces ya nos vamos a ir
a lo que es el cálculo de lo que es el valor de la BA. Si recuerdan, dije que hay unas velocidades que también están presentes y que alteran esa desarenación de la partícula. Entonces, una vez ya conociendo ese BS, voy a calcular este valor de BA, este valor de BH, y estas dos velocidades, chicos, están directamente relacionadas con el cálculo de la sección tanto transversal como superficial. Entonces, justamente en esta diapositiva, fíjense que el área transversal está en función del caudal sobre la velocidad horizontal, que ya vamos a aprender a calcularla, y que el área superficial está en función de la velocidad horizontal que ya he calculado por el área transversal sobre la velocidad de sedimentación. Y con estos dos daticos, entonces directamente yo me voy a lo que es el propio dimensionamiento. Entonces, para que quede más claro, porque ahorita está como en las nubes todo lo que he ido hablando, van a copiar el ejemplo y vamos a ir juntos paso a paso desarrollando el diseño, ¿ya? Para que sepan cómo se calcula una estructura de desarenación. Entonces copiamos el ejemplo, chicos, y vamos a hacer juntos este ejemplo. Chicas. Bueno, entonces vamos a fijarnos, voy a salirme de aquí de la presentación para poderme devolver y poder ir revisando, ya que han copiado. Entonces, fíjense, chicos, que yo en las propias diapositivas he puesto el procedimiento de cálculo. Entonces, lo primero que me dice el procedimiento es, bueno, empiece verificando si realmente su velocidad, la velocidad de esa partícula con esas condiciones que tiene el fluido, se encuentra dentro del régimen laminar. Si recuerdan, dije la tablita, vamos a avanzarla de abajo hacia arriba haciendo las verificaciones. Entonces, lo primero que debo de hacer es verificar si esa partícula con esas condiciones del agua se encuentra en régimen laminar. Entonces, para ello, calculo la velocidad de sedimentación con Stokes. Calcúlenlo, chicos, y métanlo todo en las dimensiones que les sea. No se pongan a convertir todavía gramos a kilogramos ni centímetros a metros cúbicos porque nos vamos a volver un 8. Vamos a trabajar todo en centímetros, ¿sí? Gramos, centímetros. Entonces, calculen, chicos, esa velocidad de sedimentación y vamos a ver en dónde estamos. Si con stock estamos en laminar o se nos pasó de laminar. Calculen entonces con esta ecuación la velocidad de sedimentación. Entonces, aquí lo dejo más grande. Así. Bueno, ya tenemos el valor de BS, chicos, chicas.
ver, ¿cuánto nos da eso, chicos? 3.56. Ya. 3.56, eso me da en centímetros sobre segundo, ¿no? Porque es una velocidad. Listo. Entonces vámonos a la tablita y miramos la velocidad. Ah, no, perdón, primero tenemos que, una vez conozco este valor de BS, nos vamos a verificar el número de Reynolds. ¿Ya calcularon el número de Reynolds? Calculamos el número de Reynolds para ver si esa velocidad realmente está dentro de ese régimen que estoy esperando que sea eh, el de laminario. Me sale 7.05. Ajá, perfectísimo. Entonces, ahorita con eso nos vamos a ir a la gráfica y, perdón, a la tabla y nos fijamos, fíjense chicos que ustedes tienen sus diapositivas desde ayer, ¿no? Ya yo me voy a buscar. Nos vamos a la gráfica, a la tabla y encontramos si ese Reynolds está como régimen laminar. Ya, ¿corresponde a laminar o no? Aquí No, está Reynolds. ¿No? ¿A qué régimen corresponde? Arenado. transición. A Transición. transición, ¿verdad? Entonces ese régimen corresponde a transición. Entonces, ojo, yo no me puedo entrar directamente así, ay, qué chévere, vámonos directo a la velocidad de Allen. No, tengo que hacer una corrección a través de esa grafiquita que ha mostrado. Entonces, para hacer esa corrección a través de la gráfica, fíjense muchachos, que entramos con un valor, no sé si se logra ver, pero yo se la subí en el Classroom para que la vean más clarita. En el Classroom la tienen solita la grafiquita y tienen solo también la tablita. Si lo desean ver más claro, lo pueden ver del Classroom. Tenemos en el eje X para entrar a esta gráfica, ya había indicado un valor de X1 que va a ser igual a K1 de 1, donde este valor de K1 de 1 ya ha sido determinado a través de modelos matemáticos y encontramos que K1 de 1 es esta ecuación. Entonces vámonos chicos para poder entrar al gráfico a calcular este valor de K1 de 1 y el valor de K2 que vamos a necesitar ahora para poder sacar el valor de BS aquí ya. Entonces les pondré las formulitas para que calculen estos dos valores, K1 de 1 y K2. Calculen.
¿Cuánto nos da cada uno? Ya tenemos valores, chicos. K1 de 1.082. 1.082. K2 2.53. ¿Estás segura que has elevado a la 1/3? Porque a mí cada uno de uno me da otro valor. A ver, verifica, por favor. Ingeniera, en caso de K1 y D1 me sale 5.02. Eso, es ese valor. 5, algo has metido mal en la calculadora. De pronto no has elevado a la 1/3. ¿Y K2 ya lo tienes? 2.54. 2.54. Listo. Entonces, con estos valores, chicos, y con el valor de Reynolds, ojo, con este valor de Reynolds de 702 y con el valor de K1 de 1, me voy a meter a la gráfica. Entonces, 702 y 502. Con estos valores voy a ir a la gráfica. Ahí sí, ojito chicos, que esta gráfica como yo la he pegado y la he modificado para que se ajuste divina a mi diapositiva, ella se ha chuequeado un poco para hacer para poder tomar el valor exacto, ¿ya? Pero tomaremos el valor que a mí me da, pero explicaré cómo funciona. Entonces recuerden, acaban de calcular K1 de 1, que les da un valor de 502, ¿cierto? Y tenemos un valor de Reynolds, que acabamos de calcular también, que nos da de 707. Entonces, abran bien la lupa, muchachos, muchachas. Fíjense que el Reynolds va aquí de 0 a 10, aquí va de 10 a 100, de 100 a 1000, ¿sí? Sé que no lo van a ver muy bien ahí, pero lo tienen en el Classroom, repito. Entonces, voy a buscar para Reynolds de 7 y para mi x1 igual a 5, voy a irlos a buscar aquí en la gráfica. Ojo, ¿por qué utilizo esto? Porque estos son los valores de Reynolds de Reynolds igual a 10 a la menos 3, ¿sí? A la menos 4, a la menos 5. Estos son valores pequeños de Reynolds. Por eso estoy utilizando esta curva, ¿sí? Entonces no me van a confundir. Entonces con 502 y con 707 vengo y pum, ¿no? Me voy de aquí, toco la gráfica, toco la recta y vengo hasta este otro lugar y encuentro aquí el valor de x2, ¿sí? Para mí ese valor de x2, anótenselo chicos, que como he dicho, yo lo he ampliado, lo he modificado, entonces aquí ya lo abrí un poquito más para que podamos ver qué fue lo que hice. 5, busco 7, me vengo aquí y encuentro el valor de x2 igual a bsk2. Entonces ese valor que yo he tomado es de 1,02, ¿sí? Me da un valor muy cercano aquí a 1. Anótenlo chicos, el valor de x2 nos da 1,02 y con ese valor vengo y despejo la nueva BS. ¿Entendimos cómo se manejó el gráfico? Lo pondré en modo presentación para visualizarlo mejor. Entonces, he cogido el valor de X1 que nos dio 502 y he cogido el valor de Reynolds que nos dio 7. Entonces, he venido aquí con 502. Fíjense que incluso aquí como he modificado mi lámina, mi gráfica, pues no achunta, pero ella sí achunta, ¿no? Entonces 502 al 7 y me vengo hasta acá y encuentro el valor de x2 que a mí me da de 1,02, ¿sí? ¿Entendido cómo obtuvimos el valor de x2, chicos, chicas? O vuelvo y repito. Entonces, que encontré es... Lo siento. Ingeniera, en caso de los K1 y D1, ¿sí o sí estás en las unidades que trabajamos o influye algo? Cada uno de uno está en las mismas unidades, no he modificado nada. O sea, puede ser que En tú caso trabajes...
Sí Ah, o sí ya, si tú trabaja. tienes en metros, ¿quieres decir eso? Exacto, sí o sí en centímetros lo trabajamos o... No, 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 no. Si ustedes tienen todo en metros, trabajan todo en metros y tienen todo en centímetros, trabajan en centímetros. Eso ahí es indiferente, ¿ya? Pero idealmente, yo creo que generalmente vamos a trabajar esta parte en centímetros porque si no nos van a dar unos números así muy chiquititos, ¿ya? O sea, la idea es si trabajaremos siempre en centímetros segundo hasta donde va a haber una parte en que vamos a convertir a metros, ¿ya? Pero eso tendría que dar igual. Eso tendría que dar igual, ¿ya? Sí, muchas gracias. Ok. Listo, entonces con ese valor eh, nos vamos a... Ay, perdón, me saldré de aquí, ¿ya? Hemos tomado, es que quiero dejarles este ejercicio resuelto para que lo vayan copiando. Entonces hemos tomado, se tomó una nueva diapositiva. Entonces con la gráfica se tomó un valor de x2 igual a 1,02. Entonces con ese valor voy a calcular el nuevo BS. ¿Ya? Calculen el nuevo BS. 2.59. 2,59. Eso me da en centímetros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, con ese nuevo BS, yo no puedo decir, ay, qué dicha, ese nuevo BS ya es el régimen transición. No, 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 no. Tengo que verificar que ese nuevo BS realmente corresponda a este régimen. Para eso debo de calcular de nuevo el valor de Reynolds. Entonces, con ese nuevo BS voy y calculo Reynolds. Entonces, de nuevo, me voy con Reynolds con el nuevo BS. ¿Cuánto nos da eso, chicos, chicas? Este nuevo Reynolds. 5.13. 5,3. Bueno, entonces con 13. este 13, ya. Perfecto. Con este nuevo Reynolds, chicos, chicas, me vengo a la tablita. ¿A qué régimen pertenece ese 5,13? Transición. Transición. Entonces, fíjense que ahora sí corresponde que ese Reynolds pertenece a transición. Entonces, como pertenece a transición, ahora sí recalculo la verdadera ley que me indicaría que realmente esa es la velocidad de esa partícula dentro de ese fluido para poder hacer esa sedimentación. Entonces, de nuevo, calculo el valor de BS. Pero para calcular BS requiero hallar primero el valor de CD. Entonces calculen primero CD y luego hallan BS.
La nueva velocidad me da 2.61. Sí, está perfecta. ¿Cuánto te da CD para dejar aquí el valor? 6.34. Muy perfecto. Y la nueva velocidad te da 61. 2.61 centímetros sobre segundo. Listo. Entonces, con esta nueva velocidad, chicos, yo ya me puedo ir a lo que es el dimensionamiento, pero previamente al dimensionamiento yo debo de calcular cuál es esa velocidad de arrastre que me está ayudando a la desarenación y cuál es esa velocidad horizontal que podría estar perjudicando mi desarenación. Entonces, para ello, calculo el valor de BA, que ya lo tienen aquí, y el valor de BH. ¿Ya? Calculamos estos dos valorcitos. Y 2.77. Ya, entonces BA 22.77, esto está en centímetros sobre segundo. Y el BH, que sería la mitad. ¿Cuánto nos da BH? 11.38. 11.38, eso también está en centímetros sobre segundo. Pues llegó la hora de convertir esto a metros, chicos. ¿Por qué? Pues porque yo voy a dimensionar. Generalmente las dimensiones las doy en metros, ¿no? Entonces, esto simplemente es punto 11.38. Esto está en metros segundo. Y esto sería punto 22.77 metros segundo. Pero recuerden, chicos, y yo creo que, perdón, eso ya lo conocen, que el área transversal está en función del caudal sobre la velocidad horizontal. Entonces, simplemente voy a calcular el área transversal. Entonces, área transversal es igual al caudal. El caudal lo tengo en litros, entonces como tengo las otras unidades en metros, voy a pasarlo, ¿no? A metro cúbico. Entonces calculo el área transversal sobre la velocidad horizontal, el área transversal que es el caudal sobre la velocidad horizontal, y eso me da el área transversal. ¿Cuánto me da el área transversal, chicos, chicas? 0.439. Esto ya me da metro cuadrado, ¿no? Y el área superficial. Ojo que ese BS es el último, porque este ya es mi BS real. No me va a confundir con meter otros BS que ya hemos calculado varios, ¿no? Sería el último BS que yo voy a utilizar aquí. Ingeniera, una duda. Dime. En el cálculo del BS, ¿estamos usando la densidad del agua o la densidad de la partícula? Esta es la densidad, Ajá. esta es la densidad de partícula. Ya, porque
¿Cuánto les da el área superficial? 1.92, ingeniera. 1.32. 92. 92. Ay, perdón. Estoy sordita. Me he cuadrado. Entonces, fíjense, chicos, que ya teniendo el área transversal y el área superficial, es muy sencillo poder dimensionar esa estructura, ¿sí? Porque recuerden que estas dos dimensionalidades están relacionadas con el propio ancho, ¿sí? Entonces vale decir que el largo va a ser al área superficial sobre el ancho y la profundidad va a ser el área transversal sobre el ancho. Entonces usted es el ingeniero, usted es quien asume los datos, usted es quien decide qué es lo que le parece más correcto o no, dependiendo de los criterios de los propios diseños. Entonces no puede ser que el diseño suyo sea igual al diseño del compañero o de la compañera porque usted es quien toma las decisiones. Entonces, obviamente los valores nos van a dar muy cercanos, ¿no? Usted empieza a elegir valores de ancho y a medida que va eligiendo valores de ancho va obteniendo el largo y la profundidad. Y luego usted me dice, ay, pero ¿yo cómo elijo? Pues elige mirando los criterios de diseño. ¿Y qué le dice su criterio de diseño? Su primer criterio de diseño le indica que la relación entre largo y ancho debe encontrarse entre 10 a 20. Entonces, esto le permite a usted definir y saber si ese ancho que usted eligió como ingeniero está dentro del rango. Entonces, chicos, elijamos todos en este momento un ancho de 1. ¿Cuál sería el largo? Entonces recuerden que el largo no es otra cosa sino que el área superficial, y ya dijo el compañero que el área superficial es 1,92. Entonces 1,92 sobre 1 pues es 1. ¿Cuánto me dio el área transversal? No me acuerdo cuánto me dieron el área transversal. El área transversal nos da .439, entonces .44. Entonces sería .44, ¿no? Eso estaría dentro de mi criterio. Vamos a poner aquí el criterio. Vamos a hacer esto aquí, aumentar. Aquí vamos a poner el criterio. El criterio es el L sobre B. L sobre B, ¿cuánto me daría ahí, chicos? Aquí pongamos L sobre B. ¿Cuánto me da ahí L sobre B, chicos? Chicas. ¿Cuánto nos da L sobre B, chicos? $1.92. Eso, 1,92. Eso está dentro de la relación L sobre B que me tiene que dar en el rango de 10 a 20. No. No, entonces sigo asumiendo. Asumiré por encima o por debajo. Asumamos un número por debajo. Elijamos un .6. $3.2 nos da L. 3.2. ¿Cuánto nos da el otro? 5.33. 5.33. ¿Y cuánto me da la relación? $5.33. No, la confundí. El AT sobre B me sale 0.73. Ya, ¿y el L sobre B? Este sí es 5.33. Ya, 5.33. ¿Está dentro de ese criterio que debo de elegir? No.
No está. Entonces sigo trabajando. A ver, sigan trabajando y me dicen qué valor les da. Con punto 4. Con punto 4, ¿cuánto nos da? No me deja insertar una más. Ya, entonces con ancho punto 4, ¿cuánto nos da? La relación 12. Entonces B igual a punto B punto 4. ¿Cuánto nos da L? L 4.8. 4.8. ¿Y cuánto nos da profundidad? 1.1. Y la relación L sobre B. 12. Eso, perfecto. Entonces usted va a elegir esto, donde su anchito va a ser punto 4, su longitud va a ser 1.8, su profundidad es 1.1 y su L sobre B es 12, que está muy lógico porque el caudal es pequeño, ¿no? Son 50 litros por segundo. Entonces ya usted conocida estas dimensiones, lo que hace es acomodarlas cuando va a hacer su esquema gráfico, su plano. B medios, entonces sería punto 2, L cuartos, ya, simplemente acomoda aquí sus dimensiones y tendría su estructura ya dimensionada. ¿Entendido cómo se hace este diseño, chicos? Chicas. Entonces siempre hay que considerar que hay que hacer la verificación sin importar esos valores de diámetro de partícula que tengo inicialmente. Bien, entonces si está todo entendido, chicos, hasta ahí dejaremos la clase del día de hoy, ¿ya? Ya este fin de semana voy a subir al Classroom para que estén pendientes la práctica, ¿ya? Para que comiencen a trabajarla y entre lunes y martes despejaremos dudas, haremos la práctica en la misma clase, cosa tal de que tengan posibilidad de participar, de ganarse sus puntitos extras. Y yo creo que el examen, porque estuve comunicándome con el número de WhatsApp que me ha dado el Inge, yo creo que el examen lo vamos a hacer es el día martes. Me fijaré en la fecha. Desafortunadamente eso no depende de nosotros y no de las aulas que nos asignan. Entonces no va a ser el jueves, sino el día martes. A ver, ese martes es 3 de mayo, ¿verdad? Estamos hoy a 21. Sí, eso sería el día más. De todas formas, les confirmo la otra semana ya. Porque no me han dado respuesta y de pronto no les fallo diciéndoles que es el jueves, yo creo que sería el día martes. Coloqué dos fechas opcionales. ¿Ya chicos, chicas? ¿Entendido? Sí, ingeniera. Ingeniera, Bueno, una consulta. En todo caso, el taller que nos dijo que pasaríamos miércoles se mantiene miércoles, ¿verdad? ¿O claro, se... claro, vamos a hacer práctica, o sea, la práctica vamos a empezar a hacer práctica
el día martes. O sea, la idea es que comiencen ustedes a trabajar con estos ejercicios que vamos a dejar. Si no la alcanzo a dejar en fin de semana porque tengo otras cosas que hacer y quiero acomodar la práctica para ustedes, porque yo siempre doy estas materias para ingenieros ambientales y químicos que tiene otro direccionamiento. Para civiles doy en un diplomado, pero también tiene otro direccionamiento, o sea que para ustedes estoy reacondicionando esta cátedra, entonces también asimismo debo reacondicionar la práctica, entonces no sé si alcance a reacondicionarla hasta el sábado o domingo, sino de todas formas yo les voy a dar espacio para que la trabajen y para que en grupo veamos cuáles son las dificultades y si está bien lograda, ¿sí? Para que el día que van a presentar su examen no existan dudas, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, si no la subo hasta el día sábado, quiere decir que el día martes se las voy a dar, les voy a dar tiempo para que la trabajen, para que consultemos día miércoles y jueves y hagamos el examen el día martes, ¿ya? Esa es la idea. Listo, chicos y chicas, entonces hasta aquí nos quedamos el día de hoy, nos despedimos, que pasen muy buen fin de semana y nos estaríamos viendo otra vez el día martes. Que estén muy bien, hasta luego, que pasen buen fin de semana. Hasta luego.